Sesión importante para Bitcoin y las criptomonedas, sesión importante para los inversores en criptomonedas. Ya digo, no solo en Bitcoin, al final Bitcoin pesa sobre otras criptomonedas, pero es que además también para los inversores en bolsa. Hoy hay reunión del FOMC, reunión de la Fed, decisión sobre tipos de interés que afecta al dólar, y al final el dólar, como bien sabéis, pues en su cruce frente al Bitcoin y otras criptomonedas también tendrá su repercusión y su movimiento. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que si aparece una fortaleza del dólar, Bitcoin seguirá moviéndose a la baja, y si por el contrario, bueno, pues el dólar se muestra más débil, lo lógico es no solo que rebote Bitcoin, sino también, bueno, pues otros cruces, otras divisas, el euro y demás. Bueno, como digo, sesión muy importante. El mercado está descontando, sí, pues que se haga una subida en los tipos de interés. El tema es ver si esa subida bueno, pues cumple con las previsiones o la Fed se muestra más agresiva. Comentar que sí, son sesiones en las que suele aparecer la volatilidad. De hecho, recientemente para Bitcoin hemos calculado bueno, pues unos niveles proyectivos que anteriormente no aparecían. ¿Por qué? Porque no había ruptura de los niveles de soporte. Sí que habíamos hablado de este zonal, sí que habíamos comentado este nivel, pero mientras no hay una ruptura de soporte no podemos decir bueno, pues que pueda aparecer una proyección hacia ese nivel. Entonces, muy peligrosa, ya lo comenté ayer, ahí la tenemos. Y quiero citaros también, bueno, pues un zonal quizás de control, un zonal en el que, bueno, pues vigilar los precios de Bitcoin. ¿Por qué? Porque si aparece la volatilidad es muy difícil, bueno, pues centrarse en puntos muy exactos, pero zonales quizás de toma de control. Hablo de estos entornos entre los 17.200 y los 18.000 dólares en Bitcoin. Es una proyección de una onda bajista previa, de una onda bajista anterior. La tendría también en cuenta, quizás un punto de control al movimiento que se está viendo, y quién sabe si, como digo, si aparece la volatilidad en los mercados ante la reunión del Fed, bueno, pues quién sabe si el precio puede incluso caer a estos niveles y después recuperar. No obstante, la señal de Istobit sigue activa a la baja, es decir, nos sigue mostrando presión bajista. De hecho, deberíamos adaptar niveles de resistencia, puesto que tenemos ahora nuevos mínimos para la cotización de Bitcoin. Me centraría en esta onda, es decir, id vigilando vosotros, ya sabéis cómo utilizo yo los niveles. Podéis irlos adaptando si se dan nuevos mínimos, pero en el movimiento a la baja actual, en el movimiento a la baja que estamos viendo, fijaros que encima me coincide con el propio indicador, me pide incluso superación de los 31.700 dólares para confiar en que el rebote de Bitcoin sea un rebote fuerte, sea un rebote confiable. Entonces ese es el nivel de medio plazo a batir. Mientras no veamos cierres por encima de ese nivel, pues sí, lamentablemente la presión bajista puede continuar. Y cortísimo plazo, porque sí, todo el mundo está planteando que aparezca un primer movimiento a la baja y después movimiento al alza, pero quién sabe si no lo pueden hacer al revés, ¿no? También pueden desplegar un movimiento al alza y después continuar con el movimiento a la baja. Entonces, resistencia que yo me plantearía que en el cortísimo plazo, voy a citar este zonal, es decir, muy cercano al que habíamos visto, mientras no veamos cierres por encima de este rango de movimiento entre este rango de precios entre los 24.500 y los 25.300, la presión bajista en el corto plazo también puede continuar. Entonces, ese zonal para vigilar en Bitcoin, y por debajo ya os he mostrado dos zonas de control. Al igual que cuando se rompía este soporte comentábamos que podía aparecer la presión bajista, y Istobit acompañaba tras darnos una falsa señal, o como lo queráis llamar, falsa señal, o bueno, aquí hubo una opción de rebote, pero el precio no consiguió ni atacar la línea de puntos verde, ni se mantuvo por encima de la línea de puntos roja, lo que nos mostraba que había debilidad en el precio de Bitcoin. Así lo alertamos, veis que el movimiento así se está dando, poniendo en juego incluso los 20.000 dólares ahora mismo en Bitcoin, pero bueno, pues porque tengáis esos niveles y esos puntos de control en Bitcoin. Peligroso el movimiento, ya lo vengo alertando, es decir, sí, el que ahora quiera operar tiene que estar dispuesto a asumir, bueno, pues estas volatilidades que se están viendo. Y en base a esto que hemos comentado de la Fed, antes de ver un gráfico de Shiba Inu y otras criptomonedas, hoy quiero hacer alusión, pues sí, a los gráficos de bolsa.
¿Por qué? Porque bueno, al final, como os vais dando cuenta y como os vengo alertando ya desde hace mucho tiempo, cuando nadie os lo decía, cada vez influyen más los índices en el precio de Bitcoin. Entonces, bueno, nosotros alertábamos de este posible rebote y lo decíamos, que mucha gente estaba alertando de salir en este zonal de los 3.848 puntos. A posteriori todo se ve muy fácil, pero yo lo que os decía es que en vez de salir en este zonal, ¿por qué no esperar a un rebote a la resistencia? ¿Por qué no quizás mejor salir en resistencia y no en un zonal de soporte donde mirad que subida se pudo aprovechar? A posteriori, como digo, todo se ve muy bien, pero sí, la resistencia pesó. La resistencia, nosotros además habíamos planteado un soporte en los 4.034 puntos del SP500, se perdía en cierres y ya os habíamos comentado que no nos gustaría ver cierres por debajo de este nivel porque se podía caer al origen y al zonal de soporte de medio plazo. En esas estamos. Vale, he leído porque sí, yo también veo análisis de otros analistas y he visto a José Luis Cava comentar el zonal de los 3.700. A mi ver el soporte real estaba en estos, en torno a los 3.800. Tiene cierres por debajo, pero es verdad que solo es una vela la que ha cerrado por debajo del soporte. Vamos a ver si quiere aparecer el rebote. No obstante, y en el caso de aparecer volatilidad, a mí me gustaría detallar este zonal. ¿Por qué? Porque es un antiguo zonal de soporte, es un nivel que el precio dejó de visitar. Os hablo aquí cuando se daban estas caídas, este soporte, este zonal que os estoy marcando no se visitaba y ahora aquí hay una posible proyección de onda. Entonces yo vigilaría esta zona de los, sí, son prácticamente los 3.585 puntos. Por debajo, zonal de los 3.486, pero sí, muy feo el movimiento. Caso contrario, lo que debemos buscar es una ruptura de resistencias, es decir, quizás en vez de buscar un nivel de soporte o jugar a los adivinos, quizás sea mejor esperar a ver romper un nivel de resistencia. En el movimiento actual, en el SP500, puede aparecer un rebote hacia estos 3.895 puntos, pero mientras no se rompa este nivel en cierres, precaución, porque la presión en el corto plazo es bajista para la cotización del SP500. Curioso que coincida ahí justo el hueco a la baja, es decir, ese es el último movimiento a la baja que veíamos con hueco. Entonces, a mi ver, ya digo que nivel a vigilar y cortísimo plazo, es decir, si el precio quiere empezar a moverse y queremos detectar si puede aparecer ese movimiento hacia los 3.882, a mi ver la superación en cierres horarios de los 3.788 me alertaría de ese posible movimiento hacia los 3.900 puntos. Eso en cuanto al SP500, por citar también el IBEX 35, puesto que es uno de los índices que también solemos seguir por tratarse del selectivo español, ha caído al soporte que citábamos tras romper los niveles de control. Ya decíamos, la pérdida del 38.2 no nos gustaría, sería o estaría mostrando falta de fuerza. Perdía ese zonal de los 3.658, teníamos marcado incluso los 8.328 como soporte de medio plazo, pero fijaros que además con hueco a la baja, es decir, lo rompían sí con nocturnidad y alevosía, como suelo decir, para finalmente caer a este zonal. A mi ver, el rango de precios entre los 7.980 y los 8.070 son un soporte para el IBEX, es también incluso un un zonal proyectivo y por debajo de este nivel, con permiso de los 7.866, es que incluso caída a los 7.600 puntos del IBEX, con lo cual pues también peligroso el movimiento a la baja que se ha visto. Podemos incluso, fijaros que si yo cojo este movimiento a la baja, ¿vale? Este que tenemos aquí, si yo lo proyecto en este zonal, fijaros que me apunta a este zonal de los 7.898, por eso yo tendría en cuenta este nivel, este zonal de precios. Sigue apareciendo ese posible movimiento de hombro cabeza hombro invertido. Es que lo que os digo siempre, adivinos no somos, el movimiento está ahí, la estructura está ahí y quién sabe si todavía aún puede querer dar ese movimiento. Proyección que no me gusta y proyección muy fea, que incluso podría llevar pues a intentar formar un doble suelo en este zonal, pero nos alertaría incluso de un movimiento hacia los 7.116 puntos. Entonces, para anular estos escenarios bajistas, ¿qué le pediría al IBEX? Pues en principio y en un primer momento superación tenéis aquí ya marcado el
FIBO, ¿vale? Es esta onda a la baja. Yo le pediría superación de los 8.412 puntos, pero el problema es la media de 133 sesiones, es decir, el antiguo zonal de soporte. Entonces, mientras no veamos superar la media de 133 sesiones, en tornos entre los 8.500 y los 8.550 puntos, precaución porque la presión en el corto plazo es bajista. Entonces, que aparecen movimientos volátiles, ya hemos marcado ciertos niveles a vigilar por la parte baja, y a la vez si aparecen movimientos al alza ya hemos citado qué niveles debe batir para recuperar esa antigua tendencia alcista que venía mostrando el IBEX. Eso en cuanto a bolsa. Por cierto, he dejado una encuesta en la pestaña de comunidad del canal. Digo esto porque, bueno, pues os he comentado en varias ocasiones que hay que, bueno, o que quiero decirme en el canal si bueno, pues analizar criptomonedas o analizar bolsa. En esta pestaña que dice aquí arriba comunidad de mi propio canal, ahí tenéis la encuesta. El viernes pondré otra encuesta para que me digáis si preferís que se analicen Bitcoin y criptomonedas, solo Shiba Inu y altcoins, me faltó la T aquí, o si queréis acciones y bolsa. En la última encuesta ha ganado la opción de Bitcoin y criptomonedas. En cuanto haya tres encuestas con el mismo resultado, pues el canal se determinará por analizar solo lo que hayáis vosotros decidido. Bien, en Shiba Inu, como comentaba y visto los movimientos posibles en Bitcoin, comentaba este nivel de soporte, el zona de los 742, y os pedíamos al precio que si quería mostrar fuerza tras la caída que hemos visto desde niveles de resistencia, cuánto tiempo sin romper ni un solo nivel de resistencia. Pero bueno, pues citábamos que esta es la zona a batir, los 868, por ahora pesando en el precio, pero ese soporte sigue vivo. Lo que sí que quiero plantear son diferentes proyecciones bajistas. Tengo una proyección en entornos de los 664, 650, este zonal, es decir, la pérdida en cierres de los 737 me llevaría a vigilar ya este zonal de precios, los 656, y por debajo entornos entre los 560 y los 590, siguiente de las proyecciones bajistas. A ver, no me ha dejado coger el cuadro. Siguiente de las proyecciones bajistas en la cotización de Shiba Inu. Entonces vamos a ver si finalmente consigue romper resistencias. Fijaros en la media de 133 sesiones, creo que puede ser clave, puesto que bueno, se puede volver a atacar el zonal de resistencia, atacar la media y después girar el precio. Por eso hay que pedirle cierres horarios, incluso cierres de velas de 4 horas por encima de este zonal, para confiar en que vaya a aparecer un movimiento mayor. Por el momento la presión es bajista en el corto plazo, niveles a vigilar y niveles quizás especulativos, pero zonas que Shiba Inu, como digo, debe romper en cierres para poder continuar al alza, y por el contrario, que se quiere dar movimiento a la baja, los cierres por debajo de los 726 me alertarían de ello, y pondría el ojo en los 658, ese zonal, y los 554 por debajo. Complicada la cotización de Shiba Inu, pero bueno, vuelvo a repetir e insisto, muchas veces hay que castigar a un precio para que después venga finalmente el rebote fuerte o finalmente aparezca la presión alcista en el movimiento indicado. En Bitcoin, bueno, por enseñar un poco el gráfico, más o menos he marcado ya los niveles de resistencia que yo plantearía. Ahora mismo, zonal de los $24.000 teníamos marcado aquí como resistencia. Al adaptar a mínimos, zonal de los 23.000, tenemos aquí, sí, además coincide con un antiguo máximo. Me gusta esta zona, $23.240, pero ya digo, hay que pedirle fuerza, es decir, mientras no aparezca al menos un rebote de corto plazo, la presión seguirá siendo bajista. Muchas veces os he comentado el juego de las cajitas, parece muy sencillo, pero bueno, pues muchas veces, y como os he comentado y habéis visto, muchas veces esos rangos de movimiento son los que nos alertan de que pueda venir un movimiento mayor. Fijaros que en todos los rebotes que se ha visto en Bitcoin, ninguno, fijaros este zonal, que además os hablábamos de él, fijaros cómo establecía ahí la resistencia y el rango de movimiento no superaba este cuadro verde, esta cajita. Entonces podéis jugar vosotros con ello, irlo proyectando desde los mínimos y ver entonces cuando se dé una superación de esta cajita, será la primera alerta de que Bitcoin quiere rebotar con más fuerza. Mientras no veamos un movimiento de rango mayor a los rebotes serán simplemente eso, rebotes para continuar con la tendencia bajista en Bitcoin. Hasta aquí los niveles de hoy, espero que gusten y ayuden. Qué calores, por cierto, ya yo creo que cada día nos suben un punto en la ruletita del horno en el que estamos ahora mismo en España. Leía el otro día que en Lima además estaba bueno, pues con mucho frío y demás. Es curioso, sí.
pero ya digo, mucho calor aquí, el ordenador además, el ventilador no hace más que soltar más calor, con lo cual por hoy suficientes los niveles, espero que gusten y ayuden, estad pendientes de esa decisión sobre los tipos de la Fed. Gracias por vuestro tiempo, ten tu propio criterio y estrategia a la hora de invertir, no te fíes ni de mí ni de nadie, suerte con tus inversiones y hasta próximos vídeos.